Mi nombre es Miguel Ángel Jiménez Santana y es un placer, como siempre, acompañarles a través de historias que nos inspiran y que nos hacen reflexionar. Hoy tenemos con nosotros a una mujer excepcional, Marian Bakur. Su infancia ha estado marcada por situaciones complicadas y su vida llegó un momento en que colapsó, lo cual hizo que ella cambiase su forma de ver las cosas y poco a poco se forjó un nuevo camino, sanó profundas heridas y, lo más importante, concibió una nueva forma de vida basada en la paz. La experiencia de Marian nos enseña a que cualquiera de nosotros puede convertirse en una persona exitosa, feliz y dedicada a los demás, a pesar de las vicisitudes de la vida. Marian, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel. Pues un placer tenerte hoy aquí con nosotros. El placer es mío. Marian, eres muy jovencita, aunque tu vida tiene bastantes cosas interesantes que contar. Para empezar, tú no eres de aquí, ¿verdad? Bueno, yo sí, yo soy malagueña, pero mis padres no, mis padres son marroquíes los dos. Vale, tu familia es marroquí. Tú naciste en el año 90, Sí. pero con muy poquitos meses te marchaste a Marruecos, ¿no? Sí. Y allí hiciste pues una parte de tu vida hasta que tenías unos 6-7 años. Cuéntanos un poco cómo fue ese primer momento en tu infancia. Pues fui súper feliz. Fue un momento, yo lo recuerdo como mi felicidad plena. O sea, estaba rodeada de mi familia, mi abuela, mis hermanos. Entonces, verdad que dice que los 7 primeros años te marcan muchísimo, y es cierto, tanto para bien como para mal. Me marcaron bastante y sí que tengo muy buenos recuerdos de... Era libre. Yo me acuerdo que en Marruecos era libre, una niña libre. Cuando llegaste aquí a España, con unos 7 años, conociste a tu padre, porque sí, durante ese tiempo tu padre había permanecido aquí en España, ahora contaremos por qué, y tú no tenías conocimiento de él. Bueno, y todo ese tiempo no hablabais por teléfono, sí, eso sí, ¿no? Sí, pero sí. No lo conocías físicamente. Claro, yo sabía de la existencia de mi papá. Él hablaba con él, nos mandaba cosas, tal. Pero es cierto que si lo vi en esa etapa, pues no lo recuerdo porque era muy chiquitita. Pero verdad que cuando llegué fue cuando la primera vez que lo vi. Me hizo gracia la expresión porque dijiste, cuando llegué a Málaga, a mi casa, entré y me encontré un hombre en calzoncillos que no sabía quién era. Sí, ten en cuenta que mi familia es musulmana, entonces en Marruecos, cuando te crías en Marruecos, todos, o sea, la vestimenta, ¿no? Todo, ¿no? Entre hombres, los hombres y las mujeres están muy separados y tal. Entonces, claro, la primera imagen que tuve cuando llegué a mi casa, mis 2 hermanos fueron corriendo a saludar a mi padre, y yo cuando entré en el salón vi a un señor en calzoncillos en el sofá tirado porque era verano. Y yo miro a mi madre y dije, hay un señor ahí, en calzoncillos desnudo. Claro, para mí, venir de Marruecos para mí fue impactante, no estábamos acostumbrados a eso. Entonces sí que es verdad que y ella me dijo, pero ¿qué es tu padre? Ven y saluda. Y yo de lejos, ¿qué tal, señor? Vale, tu padre durante ese periodo de tiempo estaba aquí en Málaga, y nos tienes que contar por qué. ¿A qué se dedicaba tu padre? Bueno, entramos en lo fuerte. Pues mi papá en los años 80 fue uno de los grandes narcotraficantes de aquí de Málaga. Fue muy, muy importante en esos momentos. Claro, todo esto, esa época pues yo era pequeña y yo no me enteraba. Pero a partir de un momento, pues mi padre empiezan a pillarlo, empieza a entrar y salir de la cárcel, pagó todo su karma, como yo digo. O sea, entonces va entrando y saliendo, es cuando empiezas a crecer y te vas dando cuenta de la falta de tu padre. Pero él se dedicaba a ello, pues como la etiqueta del marroquí, pues sí, él la llevaba por bandera. Pero es verdad que mi mamá nos aisló bastante y él también nos protegió bastante de ese mundo y de que no tocáramos ese mundo. ¿Te puedo preguntar sobre esa etapa y esa relación con tu padre en los años de juventud? Sí, claro. Pregunta. Él se dedicaba al narcotráfico, entiendo que en el Estrecho, ¿no? Bueno, ya tanto no llego, pero sí que es verdad que tenía grandes grupos y tal. Entonces, claro, cuando lo pillaron y eso, pues fue cierto que pagó grandes penas, o sea, sí. Entonces, claro, él no era el típico camellito, no, él era empresario. ¿Cómo influye el hecho de dedicarte al narcotráfico en tu vida personal, en tu vida familiar? Porque, por lo que cuentas, él estuvo en la cárcel, fue el gran ausente durante mucho tiempo, pero habría periodos que estaría con vosotros, ¿verdad? Sí. ¿Cómo era él?
en su vida con vosotros? Ah, fantástico, un oso amoroso. ¿Sí? Sí, mi padre es fantástico, es genial. La pena es que se dedicó a lo que se dedicó, pero es cierto que es un hombre maravilloso y un padre maravilloso. No tengo quejas de la época que estuvimos con nosotros, al revés. Pues la falta fue cuando no estaba. Ujú. Ahí es cuando echas de menos a tu padre, y más en etapas de adolescencia, en etapas donde de verdad necesitas una figura paterna a tu lado. Y convivir con una persona como tu padre, dedicándose a lo que se dedicaba, ¿cómo lo llevaba tu madre? Ah, fatal. Mi madre nos protegía, es verdad que era para nosotros, estaba súper ocultado, no se lo contábamos a nadie. Es más, una de mis mejores amigas se enteró de ello cuando yo tenía 23 años y me dijo que lleva, yo la conozco desde los 7 años, me dice que lleva desde los 7 años siendo mi amiga y nunca me lo has contado. Claro, para nosotros era una vergüenza, ¿no? No queríamos que nadie se enterara, el tópico, tal, no sé qué, entonces era como vivir dos vidas, ¿no? ¿Sabes? Siempre ocultando, siempre mintiendo, en vez de darte cuenta de que tienes una historia de éxito detrás, ¿no? Un progreso, pero bueno, en esa época pues te lo tomas de otra manera, lo llevas de otra manera, y es cierto que eso, bueno, pues eso también te genera aquí trauma y te genera situaciones complicadas de vida. Sí, porque las temporadas que tu padre, por ejemplo, estaba en la cárcel, ¿cómo era la convivencia en vuestra casa? ¿Qué os decía vuestra madre? No, sí, nosotros lo sabíamos, Ajá. siempre lo sabíamos lo que pasaba y no pasaba, eso era en ¿Os llevaba casa. ella a la cárcel a verlos? Sí, ¿no? tengo bastantes recuerdos, además tengo un pequeño trauma, no puedo escuchar ese tipo de puertas, nada, detallillo. Y sí que es cierto que se generan traumas porque el ver a tu padre detrás de un cristal no es plato de buen gusto para nadie. Entonces, pero bueno, teníamos que ir a verlo. Porque Claro. o sea, tu madre decía, no, tienes que ir a ver a tu padre, ¿sabes? ¿Cómo no vas a estar sin verlo? Y obviamente para él era importante vernos en esos momentos tan aislados, solo. Porque si no, para nosotros no fue fácil, no creo que para él fuese fácil. ¿Tú eras la menor de tus hermanos? Sí, somos 4, tengo uno más Tienes chico. uno más pequeño. ¿Y el resto de tus hermanos cómo vivían esa situación? Bueno, pues cada uno lo hemos vivido de una manera distinta. Somos 4 y de los 4 tenemos, pues creo que 4 traumas distintos. No, cada uno lo ha vivido de una manera y cada uno ha desarrollado, digamos, personalidades diferentes para salir adelante. Cada uno se ha puesto durante esta etapa, pues se ha hecho guerrero y nos hemos hecho a nosotros. O sea, al final es verdad que hemos sido muy piña también, nos hemos ayudado mucho, pero es cierto que cada uno ha hecho la guerra por su cuenta para salir adelante. ¿Y vuestra madre qué os decía? ¿Cómo os intentaba criar? ¿Qué valores os inculcaba? Nada, los valores, bueno, siempre. Yo gracias a ella y a él también, pero sobre todo a ella, que era la que más estaba presente, los valores fueron súper importantes de todo. O sea, ella nos tenía un poco ocultado eso, que no quería que lo viviésemos. Mi madre también es analfabeta, no sabe, en su casa no se la educó, no sabe leer y escribir y tal. Pero es cierto que mi madre se sentaba conmigo a estudiar, aunque ella no sabía lo que estaba haciendo, pero ella estaba conmigo presente, y esa presencia hizo que, bueno, que yo después me sacase una carrera, que yo estudiase varios idiomas, entonces esa presencia yo creo que es lo más importante de una madre, porque al final, desde sus carencias, ella lo hizo lo mejor que pudo. Uh-huh. A ver, entiendo que cuando convives con una persona como tu padre, en el mundo que se movía, ¿alguna vez os sentisteis amenazados, acosados por otras personas, por terceras personas? ¿Alguna vez llegaron gente extraña a vuestra casa? Jamás. Nunca. Jamás. Mi padre dejó, pues, lo típico de ver mucho y tal por protegernos a nosotros. Por nosotros, ¿sabes esa cara que tú no ves cuando eres pequeña y tú dices, joder, es que me falta mi padre, y se lo reprochas, ¿no? Pero él pasó condenas por tal de que a nosotros no nos pasase nada. Y durante todo ese tiempo de tu infancia y de tu juventud, entiendo que tú no eras consciente de cosas que a posterior Exacto. te van saliendo, ¿no? Claro. Heridas que hay que curar y bueno, sintomatología de mucho tipo ¿Qué nos puedes contar sobre eso? O sea, ¿qué cosas en tu juventud ves que te afectaron luego en tu edad más adulta? Bueno, pues la falta de hablando de energía así masculina y femenina, la falta de un padre hace que yo hasta ahora, bueno, pues sacase, digamos, mi rol masculino y me hiciese empresario, como yo digo, no empresaria, me moviese con hombres, tuviese que sacar todo ese rol masculino proveedor, ¿no?
y no porque te falta esa figura que te cuida, que te trata como, ya que entro en un tema delicado, en tema energía femenina, masculina, porque claro, se puede tomar como machismo, no, es ese rol de que, o sea, tú puedes ser independiente, puedes ser todo, pero ese rol de padre, de superhéroe, de protector, claro, lo tuve que desarrollar yo. Ajá. O sea, no tienes esa figura que tú dices, la tenía en mi madre. Entonces, claro, al final te haces guerrera, bueno, guerrero, como yo digo, te haces guerrero y sales a la lucha hasta que me cambia todo el chip. Pero es verdad que sales y te creas todas esas máscaras porque como te falta esa figura que te protege, que te educa, ¿sabes? Entonces eso afecta, claro que afecta muchísimo. Uh-huh. Y se ve claramente mi manera antigua de comunicarme, de expresarme, de con quién andaba, quién no, todo. Porque tú dejaste Málaga, te fuiste a Sevilla, ¿no? Uh-huh. Y llegaste a formar una empresa con entre 15 y 20 personas trabajando para ti, ¿no? Sí. Un equipo de personas. Uh-huh. En aquel entonces no eras la Marian que eres hoy, ¿no? No. Para nada. Todo eso llega un momento que te provoca un colapso, ¿no? Pero, ¿qué sientes tú? ¿Te ves sobrepasada? ¿Y por qué decides cambiar? Porque dije, esto no puede ser la vida. Yo no he venido aquí solo a trabajar, a pelearme y a pagar facturas. Digo, no se puede estar trabajando de lunes a lunes. Y ya llegó un momento que no descansaba, no dormía, ya no sabía. O sea, a yo daba igual lo que me tomase, diazepam, daba igual que eso no avanzaba ni para adelante ni para atrás. De hecho, ahora que has dicho eso del diazepam, creo que tienes ahí una anécdota con una amiga, ¿no? Sí, con Paula. Con mi amiga enfermera. Que llegó a pasar. Que es que te estabas tomando ya. Sí, ya llegaba el día que te tomaba 1 y 2 y no descansaba. Y ella, y se lo conté un día como el que te cuenta, pues ayer me tomé una copa, ¿no? Pues lo igual, se lo conté así y me dijo, ¿qué haces tomándote 2 diazepam? ¿Qué me estás contando? Casi atraviesa el teléfono. O sea, que eso fue una llamada de atención. Sí. ¿Llegaste a sufrir algún tipo de desmayo, de dejadez? No. Simplemente llegó un momento en que dijiste, esto no es lo que yo quiero. No, sí, ya cuando me afectó al sueño, cosa que nunca me había pasado desde pequeña, y mira que he vivido situaciones complicadas en mi casa, como podéis ver, nunca me había afectado el sueño. El día que me afectó al sueño dije, uy, aquí algo no va bien. O sea, al final las máscaras, te vas creando esas máscaras para protegerte o para salir en esta sociedad y tal, y llega un momento que sostener esas máscaras es muy complicado. Diariamente, sostener esas máscaras no estás siendo tú. Tu real yo, tu niña, lo que tú quieres, lo que tú vives, donde tú vibras, donde yo siempre reía, yo era la alegría de mi casa y dejé de reír, No, entonces no era yo, entonces esas máscaras van pesando y cada vez tenía más máscara y cada vez tenía más carga y cada vez tenía más mochila. Entonces ya peté, ya llegó un momento que colapsé, dije no, esto no puede ser. Todo esto afecta también a tu relación con tu familia. Tú estás viviendo ya en Sevilla, tienes tu empresa, entiendo que de vez en cuando venías a Málaga. ¿Y cómo era la convivencia con tu familia en esos momentos? Estaba súper distanciada. Distanciada. Sí. Los veía muy poco, hablaba con ellos muy poco, muy alejada. ¿Pero eras tú o eran ellos o eran en general por ambas partes? Y al final yo no me gusta echar los balones fuera. Si tú cambias, que fue lo que me pasó además en mi propio ejemplo, todo cambió. O sea, que tampoco le voy a decir culpa de ellos son como son y todos somos como somos, pero si tú quieres un cambio, tú tienes que predicar con el ejemplo. Entonces yo no te puedo decir, oye Miguel, cambia si yo sigo siendo igual, no, pero cambia tú. Déjame a mí, yo quiero seguir siendo una borde, pero cambia tú y aguántame. No, esto no funciona así. Vale. Entonces en el momento que una es consciente de ello, ya empiezan a pasar los cambios. Y cuando te das cuenta de que tienes que cambiar, ¿qué te hace elegir un nuevo camino? ¿Qué es lo que te hace, por ejemplo, estudiar yoga o hacerte maestra de yoga? Bueno, yo iba de camino en pleno COVID, iba de camino de Málaga a Sevilla y yo escuché una voz, dije, esto... Yo escuché una voz, yo no sé dónde salió esa voz, pero algo me dijo, o paras o te da algo. Entonces me metí, busqué yoga en Sevilla y me dijeron, pero no voy a hacer una clase de yoga. Dije, voy a sacar el curso. Yo tengo que ver... Tiene que haber algo más. Y me fui al yoga directamente y me apunté a una formación de yoga. Y ahí empezaron todos los cambios. Y ahí empezó un nuevo mundo. No os apuntéis a yoga. Importante, esos cambios, ¿qué te hicieron ver? ¿Qué te hicieron replantearte esos cambios? No, que no era vida lo que estaba llevando. No podía ser así. Que la vida no era eso. Y a partir de entonces empiezas a incluir unas nuevas rutinas en tu vida. Empieza a haber una serie de cambios. Empiezo a meditar,
Súper aconsejable, empiezas a crear espacio en la cabeza para la lavadora que tenemos en la cabeza y entonces empiezas a ver las cosas con más claridad y las ves desde otro punto de vista. Ya el mundo no va en contra tuya, sino que ya hay otra manera de ver las cosas. Eso es muy interesante lo que dices, pero ese momento de cambio en el que tú te das cuenta de que no puedes seguir como estabas y empiezas a hacer estos estudios de yoga, meditación, ¿tú sigues desarrollando tu carrera profesional? Sí, yo sigo trabajando en la misma empresa, lo mismo. Sigo haciendo mi vida normal, simplemente que empecé a dedicarme un día a la semana a mí misma, cosa que no había hecho nunca. Ajá. Entonces todos los miércoles eran mis clases de yoga, meditación, formación, tal. Todos los miércoles, y ya empecé a generar esos pequeños cambios, esos pequeños espacios en la cabeza. Ya empezó a darme el clic. Pero eso hizo que tu realidad cambiase y que no vieses las cosas de la misma forma que no hacía tanto tiempo estabas acostumbrada a hacer, ¿no? Meses. Por ejemplo, ¿en qué influyó en tu carrera profesional este tipo de prácticas? Pues mira, tan fácil que yo solamente me había sacado la carrera hasta los 29 años y de los 29 ahora, a 6 años, pues no sé si me habré sacado 7, 8 titulaciones más de distintos cursos, retiros, o sea, nada más que en el tiempo que gané, teniendo las mismas 24 horas, yo gané muchísimo tiempo gracias a la meditación, gracias a replantearme todo eso. El hecho de crear esos espacios en la cabeza también te los creas fuera. Te organizas mejor, te cuadras mejor. El día tiene las mismas 24 horas para todo el mundo. Entonces ya empiezas a cuadrar todo y ya empiezas a formarte y claro, y el camino se va haciendo a medida que te vas formando. Y esos cambios que tú fuiste haciendo en ti misma, luego los volcaste sobre tu familia, de alguna manera, ¿verdad? Sí, en el momento que yo sané, por eso te he dicho antes, no, es que es muy fácil, lo fácil es que cambie mi madre, hay que ver mi madre cómo es, ¿no? Mi madre ya con 60 y pico no va a cambiar, no va a cambiar ni de religión, ni va a cambiar ni forma de ser, ni nada. Pero cuando yo me hice consecuente y responsable de mí, ya dejé de echar la culpa de por la infancia, pues tuve una infancia dura, pues tuve no sé qué, pues tuve no sé cuánto, y dejé todo eso a un lado, ya empecé a ser consciente y responsable de mí misma. En el momento que tú eres responsable de ti misma y dices, bueno, pues voy a cambiar yo y a ver qué pasa afuera. Y empecé a cambiar yo. Me acuerdo que el primer cambio fue que empecé a llamar a mi familia y cuando les colgaba, antes de colgarle, les decía, te quiero. Y al principio me decían, ¿tú quieres algo? Y digo, no, solo te quiero, madre, ya sé que yo me muera ahora. Estoy todo el día en el coche, tengo un accidente y la última palabra, que aunque nos hayamos peleado, que sepas que te quiero. Y empecé, te quiero a toda mi familia. Y ahora el otro día colgué a mi hermano y me volvió a llamar y me dice, que no me has dicho que me quieres. La última vez que me cuelgas y digo, vale. Y ya los acostumbré a que nos dijésemos que nos queríamos. Porque eso no era normal en mi casa. Una bonita costumbre, ¿vale? Sí, además se lo digo a todo el mundo y muchas veces digo, uy, perdón, es que se lo digo a clientes y digo, uy, no, que ha sido sin querer. Pero es cierto que es importante expresar amor. Y empecé a dar abrazos porque mi madre era muy fría y mi madre ya ahora cada vez que me ve espera mi abrazo. Entonces, al cambiar yo, casualmente cambiaron todo y nuestra familia, me acuerdo que hasta ese momento estaba súper rota. Y cuando empecé yo a dar esos pequeños cambios, para que veáis, pequeñas tonterías, que no es no hice nada extraordinario, sino simplemente dar esos pequeños cambios de decir, de expresar amor, de estar con ellos, de pasar tiempo de calidad con ellos, pues la familia empezó a unirse. Sí. Antes has dicho algo que me parece interesante y creo que lo debería desarrollar un poco más. El soltar roles y caretas. ¿Qué ha supuesto para ti eso? Ay, ser yo misma, ser feliz. No, ya he soltado todo eso porque también te van educando de tal manera, aquí compórtate así, esto no se hace, esto tal, entonces te vas bloqueando y vas poniéndote caretas y tal. Y empecé a soltar una tras otra y soy yo misma en cada momento, o sea, todo el día soy yo misma. Si yo estoy cabreada y te lo comunico también, ¿eh? Te digo, y Miguel, no me aguanto ni yo, para que sepas que sí, te voy a contestar más seca, que no es por ti, que muchas veces la gente se lo toma todo, pero si yo tampoco te lo comunico, tú tampoco eres adivino. Y te puedo soltar cualquier cosa y tú me digas, joder, María, ¿no? Entonces, sí, pero sí que es cierto que en el momento que tú eres tú, la gente te empieza a conocer y dice, va, si es que es ella, es ella, no hay más caretas, no tengo que portarme así, no, soy yo. En todas las situaciones, hombre, obviamente con un saber estar, pero no tienes que fingir nada. Es más, el día que yo estoy mal
o no puedo o tal, no voy a eventos, no voy a situaciones donde tenga que estar rodeada de mucha gente. O sea, es que también ya te vas conociendo y a la hora que te conoces hace que también tomes decisiones correctas, ¿sabes? Porque si tú estás mal o estás mala o estás resfriada, pues nosotros normalmente nos forzamos a ir a trabajar o nos forzamos a estar en una comida familiar o no. Pues yo si estoy mala y no voy. Yo no voy, no, estoy mala, ¿sabes? Me tengo que cuidar porque si tú no te cuidas y te das amor, ¿cómo se lo voy a dar después a mi familia? Eso me parece muy interesante porque recuerdo una conversación que tuve contigo hace ya tiempo que decía, yo no puedo ayudar a alguien si yo no estoy bien. Obvio. Así es. Algo importante de tu vida, que es tu religión, por la religión de tu familia, creo que también ha influido bastante. Mucho. Cuéntanos un poco qué ha significado para ti ser musulmana en este mundo, en Málaga. Sí, es fantástico. Bueno, al final es que todo cuadra. Te llega un momento en que tú dices, vale, es que ya lo entiendo. Lo entiendo. Y tuve que nacer en una familia musulmana, porque yo ahora soy muy espiritual. Soy fiel creyente de Dios y del universo y del amor y de que todos somos uno. Y claro, gracias a haber nacido en una familia musulmana, te cuentan valores, igual que si naces en una familia cristiana, pero practicante. Entonces te cuentan valores y te cuentan creencias y cosas que ahora, gracias a toda esta meditación y tal, vas entendiendo, te va cuadrando. Tú dices, vale, sí, ahora entiendo. Sí que es cierto que cuando era pequeña, el hecho de ser musulmana en casa y salir a un colegio cristiano, eso fue una etapa graciosa también, fue un reto, ¿sabes? El hecho de, ay, no comes jamón, ay, no sé qué, ay, es Ramadán, y todo el día preguntándote. Llegó un momento que dejé de decir que mi familia era musulmana, como no aparento, pues entonces dije, mira, yo ya me lo callo. ¿Cómo te llamas? Mariam. A secas. No tengo apellido. Total, que como pasaba desapercibida por tal de evitar las 20.000 preguntas que te hace la gente de y comes, y bebes, y no sé qué, y no sé cuánto. Claro, siempre son las mismas preguntas. Entonces llega un momento que dices, mira, paro de decirlo, ahora lo digo, y cuando van a hacer ese tipo de preguntas, como soy yo, le digo, a que yo no te pregunto por tu vida sexual o tu vida, ¿no? Me dicen, no, digo, pues lo mismo, si bebo o fumo o cómo hacer o no, no es de tu incumbencia. Entonces la gente es cierto que me respeta, porque yo tengo mis creencias, pero no creo que sea necesario explicarlas cada vez que conozco a alguien. Pero es que es cierto pero sí es verdad que de pequeña en el colegio es cierto que eso era súper chocante, el hecho de ser de una religión en casa, más tu familia, más el trauma, más tu padre y tal, y salir fuera y tener un colegio cristiano, amigos cristianos, otro modo de vida, otro. Entonces, claro, tú decías, pero bueno, ¿quién tiene razón? ¿Qué es esto? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién no? ¿Qué creencia debo seguir? En un sinfín de búsquedas. ¿Tú hoy por hoy sigues practicando la religión musulmana? Bueno, yo practico, te digo, todas las religiones. Es verdad, porque odio la etiqueta, por lo que puedes ver, las odio. Entonces es cierto que si yo voy a una iglesia, yo rezo. Si voy a un templo budista, que voy mucho a hacer retiros, yo medito y canto los mantras en tibetano. Y si yo voy si yo voy con mis padres a una mezquita, yo rezo. Y yo en mi casa rezo en árabe también. Y practico, ¿por qué? Porque para mí, al final, conectar con Dios, es lo que te he dicho, que soy fiel creyente de Dios, o sea que conectar con Él, y me da igual el idioma o la manera. Porque para mí tanto Mahoma como Jesús como Buda fueron iluminados, y lo que todos enseñan son la palabra del amor. O sea, todos nos enseñan cuidarnos y valores, y digo, aquí no puede haber algo vieron esa gente que nosotros no. Entonces yo ahí que voy detrás hasta que yo me ilumine. Vale, pero yo una cosa, te quiero preguntar una cosa personal. ¿Tu vida cambia? ¿Tú te centras en una vida de calma, de tranquilidad, de paz? ¿Tú no te cabreas nunca? Ay, sí, mucho. ¿Y qué haces cuando te cabreas? Pues cabrearme. ¿Pero lo pagas con alguien? No, me cabreo desde la paz. O sea, antes... ¿Cómo se hace eso? Cuéntanos. Yo creo que es muy interesante para los que nos están oyendo. ¿Cómo se puede uno cabrear desde la paz? Claro, antiguamente me cabreaba y eso ardía Troya. O sea, arrasaba por donde fuese con todo el mundo y tal. Ahora me cabreo y digo, vale, esto me ha molestado porque yo tengo un límite y este es mi límite, y alguien sobrepasa ese límite. Obviamente alguien viene y te pega y, oye, te molesta, ¿no? Ajá. Pero entonces ahora dices tú, vale, ok, ¿cómo contestaría antes? Antes pues me hubiera liado, ¿sabes? Y ahora es como, aquí no voy a estar. O sea, contigo no voy a trabajar, contigo no voy a estar. Entonces, pero se lo digo desde el amor. A mí me molesta, me cabreo, yo me gestiono mi cabreo en vez de ir a ti y llamarte. Y es que en ese momento no debes de llamar a nadie, no debes de hablar con nadie. Te lo tienes que gestionar primero.
Porque a los días lo vas a ver de manera distinta. Yo cuando me cabreo y me molestan muchas cosas cuando hay alguien que sobrepasa el límite y les digo, oye, que lo de rubia son mechas, no son... ¿Sabes? Me molesta porque ves que intentan pasar el límite y ves que intentan tal, pero no solo, en ese momento no lo digo. Me lo callo, me gestiono, me hablo con mis amigas, digo, vale, cómo lo estoy viendo, pero hablo con gente que sea objetiva, no que me dé la razón. Que me diga, oye, pues por aquí, por allí, ¿sabes? Quizá lo haya que malentendido, vale. Y a los días, cuando ya estoy calmada, es cuando mantengo en la conversación que tengo que mantener, porque si no... ¿Y tú practicas el perdón? Sí, ¿Siempre? sí. Yo no guardo, desde que hice mi curso de meditación, yo antes era muy rencorosa y todos los días me acordaba de cosas, igual que nos pasa, porque al final los pensamientos los repetimos en bucle todos los días. Y todos los días me acordaba de cosas, todos los días guardaba el rencor ahí, ¿sabes? Ajá. Y cuando terminé el curso de meditación me di cuenta, llegó un día que me di cuenta y digo, hace mucho que no pienso en bucle en esto. O sea, algo que pensaba de manera continuada. Y es cierto que cuando alguien me hace algo, bueno, pues en ese momento estás cabreada y dolida y tal, pero pasa el tiempo y no... Perdona, pero lo perdono y la perdono, o sea... ¿Pero eso se llama perdón o se llama olvido? No, perdón, porque cuando... No, eso de perdono pero no olvido, no, te lo compro. No, no lo compro a nadie, no lo compro porque si tú lo recuerdas, tú no has perdonado, pero sabes a quién no has perdonado de verdad, ¿no? A ti mismo. Porque realmente ese perdón es porque tú has consentido que esa persona te haga algo. Ajá. Entonces ahí está el dolor de hay que ver que se aprovechó, hay que ver que tal. No, tienes que perdonarte a ti. Y en cuanto tú te perdonas, tú dices, pues vale, pues me he equivocado, pues ya está. Vale. Y ya, perdonas a esa persona porque también lo ha hecho desde la ignorancia, no sabe. O sea, cuando dice Jesús, perdónale, Señor, que no saben lo que hacen, es porque es verdad, vivimos tan en nuestra pompa que vamos haciendo cosas y no sabemos que estamos haciéndole quizá que a esa persona que a Miguel te haya molestado un comentario, que un gesto. Tú vas a tu bola, pues así vamos todos. Vamos a nuestra bola y en esa vuestra bola vamos arrollando a cosas, a personas. Entonces, no lo ha hecho, muchas veces no lo hacen con intención de hacerte daño. Lo hacen desde su perspectiva, desde su mundo. Mariam, y el hecho de que estemos haciendo y grabando esta entrevista hoy aquí... Que no hace frío apenas. Estoy aquí tireteando. ¿Cómo crees tú que va a repercutir esto cuando la gente vea lo que nos estás contando? Bueno, pues ya me conocen. Ya simplemente es conocer otra parte más de Mariam. Siempre digo que hay muchas Mariam. Pues me dicen, descríbete, ¿no? O sea, ¿qué es Mariam o quién es Mariam? A mí eso me cuesta muchísimo describirlo porque hay muchísimas Mariam y además va a haber muchas más porque sigo en evolución y sigo en constante cambio. Entonces, describirme, ellos, bueno, toda mi gente sabe, ya me conoce, es verdad que esto no lo he hecho público y tal, porque es cierto que es un poco mi vida personal privada, pero viendo mi recorrido, viendo todo lo que he conseguido, todo lo que he hecho en mi vida, al final sabes que una persona que viene de una vida dura, que no se le han dado todo hecho, que tal, ahora que te lo cuente o no, pues, o sea, ya depende de la persona y la confianza que tenga con ella, pero ellos saben que soy Chicho Terremoto y que no puede ser esta Mariam que conocen sin haber vivido situaciones complicadas, pero igual me imagino que todos hemos vivido situaciones complicadas en nuestras vidas. Todo. Pero no todo el mundo tiene la valentía de contarla, y menos en público. Sí, no, hay que ser valiente para todo. Igual puede que quizás no tenga la valentía de contar eso y tiene la valentía de hacer algo que yo no tengo. O sea, tampoco la valentía también es muy dispar, ¿sabes? El concepto de valentía es muy dispar, sí. ¿Qué aconsejarías tú a las personas que nos pueden estar viendo? ¿Sobre qué tema? Por ejemplo, sobre la parte de tu crecimiento personal. Yo sobre todo, lo que he dicho al principio, que llega un momento en la vida, da igual, 20, 30, los 40, en la edad no importa, llega un momento en la vida que ya lo que te ha pasado te ha llevado hasta aquí y ya tienes que dejar de echar balones fuera, echar la culpa fuera. Porque por culpa de mi padre, por culpa de mi madre, por culpa de mi ex, por culpa... Y te haces consecuente y responsable de que todas las decisiones que ya has tomado las has hecho tú. Y si quieres que algo cambie fuera, tienes que cambiar dentro. Que es lo complicado. Claro, que lo fácil es que cambien otro, que lo fácil es que trabaje en otro, ¿no? Que lo fácil es que el proyecto lo monte otro, que lo fácil es... Nada, pero ahora ya es hora de decir, ok, me siento y abro la caja pero de Pandora, pero dentro. Y empiezo a sacar cosas y a ahondar dentro y ver
ver qué heridas tengo dentro, cómo las debo de sanar, cómo me debo de cuidar, cómo debo de todo. O sea, ya no hay, ya ha llegado una edad que yo digo, no es que mi padre, digo, no, ya tienes una edad que ya tienes que sentarte con el psicólogo a ver por qué eso que de tu padre te molesta tanto a ti. Eso tiene que ver con lo que hemos dicho antes de sanar profundas heridas que tú tenías. Sin entrar tampoco en detalle, porque entiendo que has podido tener muchas cosas. Para ti, ¿cuál ha sido el trauma o la herida que has sanado que más te ha compensado? Uy, así dicho, no sé. Yo creo que sanar la relación con mis padres, eso ha sido... Eso se aconsejo, sí. Es más, todas las que se me acercan, o todas las personas que se me acercan que tienen problemas familiares y tal, al final acaban sanando esa relación. ¿Pero con tus padres o con tu familia en general? Es que lo básico es padre y madre. Y ya cuando lo sanas con papá y mamá, lo sanas con todo el mundo. Es que es basiquísimo. ¿Tus padres hoy por hoy siguen vivos? Sí. ¿Y qué relación tienes hoy por hoy con ellos? Fantástica. Fantástica. Sí, voy a comer con ellos todos los días. Bueno. Y les doy por saco todos los días. Disfruta. Sí. Disfruto como una niña chica. Sí. Bueno, es que casi eres una niña chica, María. Y con tus hermanos igual. Igual. La mantienes hoy en día una relación estupenda. Sí, gracias. A nivel familiar, a nivel personal. Y a nivel laboral, porque tú estudiaste publicidad y relaciones públicas, sigues dedicándote, ¿no? Una parte de tu vida sigue dedicándose a esas labores, al marketing. A las ventas llevo 16 años dedicándome ya Pero a eso. Supongo que la forma en la que hoy trabajas se ve muy afectada por toda esta nueva Marian, ¿no? Que ha surgido. Sí, no tiene nada que ver. Yo antes tenía una empresa, lo que te dije que era de una plantilla de normalmente de 15 a 30 personas, y ahora tengo a 2 personas. Es fantástico. Pero fantástico. La verdad es que sí, o sea, pasé de tener ese estrés de gestión de equipo de tantísima gente, cada uno con sus problemas y tal. Entonces, claro, la nueva versión, ya cuando paré eso, que me separé en marzo, empresarialmente, entonces, cuando cambié eso era porque la nueva Marian ya no vibraba ahí, ya no podía sostener eso, ya no quería sostener eso. Ese tipo de conflicto, ese tipo de empresa, nada, no podía ya más. Entonces ya dije, bueno, ya paro o cambio ya esto también, en vez de seguir echando balones fuera. Pues yo intentaba que mi socio o que la gente de ahí estuviese en el mismo nivel de comprensión que yo. Y digo, eso es imposible. O sea, no es que sea imposible, sino que no lo iban a entender en un día. Eso es un trabajo interno tuyo. Entonces, claro, y ahí fue cuando ya me solté y empecé la travesía y la aventura sola. Bueno, sola, acompañada con un par de personas que sí, ese dentro de mi equipo. Pero que entiendo que tienen cierto feeling contigo, ¿no? Sí. Esas personas vibran. Vibran. Sí. Vienen a mis sesiones de Kundalini, de yoga. Sí, porque eso es otra cosa que quería comentar. Al margen de tu actividad profesional, tú ahora también te dedicas a temas de formación, de yoga, de Kundalini, y bueno, de Reiki. Y eso te llena mucho, ¿no? Muchísimo. Sí, porque son sesiones muy fuertes donde ves, porque son gente que después le hago el seguimiento y ves cómo les cambia la vida, toman decisiones decisivas en su vida, sueltan o se echan pareja o se separan, bueno, sabes, cada persona es un mundo, entonces ves cómo progresan gracias también a esa pequeña, no solo por mí obviamente, sino esa persona ha decidido cambiar y volvemos a lo mismo, tú tienes que ser primero que... Entonces, claro, pero ya sí que es verdad que los ves y ves esa evolución, es fantástico. Pero además, María, lo bonito de todo esto es que ese paso que tú diste, ahora lo estás volcando, o lo estás haciendo con otras personas. Estás ayudando a otras personas, no solo en tu vida personal, sino en tu vida laboral. Porque yo sé que has tenido incluso a nivel laboral relaciones con clientes que te has comprometido con ellos y has arreglado situaciones, con situaciones que estaban mal. Sí. Entonces, bueno, en ese sentido, probablemente la Marian de antes no lo hubiera hecho. No. Y ahora, con tu nueva, vamos a decir careta, aunque no es así, con mi nueva yo. Con tu nueva yo, pues has conseguido hacer eso una vez, 2 veces, 3 veces, las que hagan falta. O sea, yo creo que tu vida laboral, tu negocio, a partir de ahora, se va a ver de forma distinta. Sí, no, ya se estaba viendo y se estaba emergiendo de forma distinta, porque es lo que digo, cuando tú cambias, todo cambia. O sea, es que realmente ya no es un negocio exclusivamente para ganar dinero. No. Es un camino que tú haces
que por una parte te reportará obviamente de beneficio porque hay que vivir, pero las personas con las que te vas encontrando en ese camino, pues salen beneficiadas. Sí, 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 además vibran conmigo, mi gente, o sea, mis clientes también vibran conmigo también en sintonía. Van de la mano, entonces se nota porque no es lo mismo trabajar con una persona con la que vibres, porque todo funciona, todo sale, todo tal, a que no vibra, ¿sabes? Entonces, pero que anteriormente pues sí cogía a esas personas con las que no vibraba porque estaba en esa constante guerra, digamos, batalla. Ajá. Ahora sí vibran conmigo, sí, incluso mando a mis clientes a meditar para que la cosa salga. Dicen, ¿cómo estás tan calmada? Digo, te voy a pasar un par de meditaciones que tienes que hacer todos los días y lo hacen. Entonces cambia y me involucro mucho más, ayudo mucho más, como tú dices. Y sí que es cierto, pero porque ves que vibran en la misma sintonía. Bueno, y ahora vamos a meter una cuñita de algo que sé que también estás haciendo en estos últimos tiempos. Creo que has escrito un libro con alguien, ¿no? Y, no voy a decir con quién. y espero que vea la luz antes de final de año. Un libro sobre inteligencia emocional y meditación infantil. Sí. Así que si quieres contarnos un poco sobre él. Hemos sacado un libro, yo y Miguel, porque es cierto que si enseñamos a los niños desde pequeños ya a gestionar sus cabreos, sus cosas, entonces ya habremos hecho mucho camino. Ya no tenemos que llegar a los 30 y a colapsar, como colapsé yo, sino que ya el peque tiene esa herramienta desde pequeñito. Y hemos sacado un libro que vamos a mostrar, que es Jugar a sentirse mejor. Hay que poner la musiquita de publicidad. Entonces, con esto es una guía al final para que tanto los papás como los niños puedan, uno, pasar tiempo de calidad con sus hijos, que es súper importante, y darle herramientas a sus peques para que puedan gestionar enfado, rabia, timidez, envidias. Si el niño desde chiquitito sabe gestionar todo eso, y cómo a través del juego y de libros y de herramientas que hay dentro del libro, maneras de jugar con tu hijo para aprender a gestionarlo, porque al final un niño, ¿sabes? Cuando enseñas a un niño a hacer las cosas a través del juego, que también hasta en las sesiones de yoga nos enseñaban que a través del juego hiciésemos cosas, pues ya la mentalidad cambia, porque ya no vas a trabajar, vas a jugar. Ya no es, vas a crear, vas a divertirte. Entonces no es lo mismo ir a levantarte a las 7 de la mañana como cuando te vas de excursión que irte a trabajar, ¿no? Entonces esto es igual, cuando tú cambias tu vida, y lo mismo, no es lo mismo levantarte a crear, a disfrutar, a jugar, que decir, no, que tengo que irme de 7 a 3 de la tarde no, o sea, ya vas con otra perspectiva. Y si desde pequeñitos, como lo que queremos plasmar aquí, los papás y los niños les enseñan, porque también les vale para los padres, porque a la vez que meditas con tu hijo estás meditando. Ya estás enseñándole a meditar, a sentir, a estar presente, que no estén con 20.000 cosas, que si móviles, que no, a estar, pero si no estamos con ellos, si yo te digo, venga, Miguel, lee, y yo estoy con el móvil, ¿qué ejemplo? El niño aprende, por ejemplo. Y hay que predicar con el ejemplo. Soy pro de que si quieres que tu hijo estudie, ponte a estudiar con él, como mi madre se ponía a estudiar conmigo, y era analfabeta. Pero ella estaba sentada así mirándome y me decía, repítemelo. Y ahora yo sí que sabía que si lo había dicho bien o mal, porque ella no lo sabía. Entonces yo pues se lo tenía que repetir. Pero ahí estaba. Entonces imagínate si hubiese sabido leer y estar conmigo, o sea, hubiese tenido inteligencia emocional. Bueno, no sería yo, pero sí habría sido otra manera. Habría sido otra Marian o igual, mejor, pero eso no sabemos. Pero bueno, hoy tenemos aquí a Marian, la genuina Marian, y nos despedimos esta tarde. Pues agradeciéndote tu presencia aquí y diciéndote que muchísimas gracias por este ratito. Gracias a vosotros. Muchas gracias, María. Gracias a vosotros.